Buenos días. Continuando con las prácticas de fisiología, el día de hoy vamos a realizar la práctica de fisiología renal. Para ello hemos implementado las siguientes actividades. La primera de ellas consiste en la manipulación o modificación de la osmolaridad a nivel de la médula renal. Es decir, esta resulta ser nuestra variable independiente. Y como variables dependientes vamos a tomar las características de la orina, básicamente el volumen de orina y la osmolaridad de la orina. Contamos para esto con nuestro módulo de laboratorio, el cual tiene una nefrona, la cual cuenta con una arteriola aferente, un capilar glomedular, una arteriola eferente. Envolviendo a los capilares glomedulares tenemos a la cápsula de Bowman, que se continúa con un túbulo contorneado proximal, con un sensor donde se ha instalado un sensor de osmolaridad. Continúa en dirección de la corteza a la médula renal el asa de Henle, y en la parte más profunda del asa de Henle se ha instalado un segundo sensor de osmolaridad. Se continúa en dirección de la médula a la corteza con el túbulo distal, donde a nivel de la corteza se ha instalado un tercer sensor de osmolaridad para el túbulo distal. Se continúa con el túbulo colector en dirección de la corteza a la médula, en donde en su nivel más profundo, a nivel medular, sobre el túbulo colector se ha instalado un cuarto sensor de osmolaridad. Finalmente, se recolecta toda esta orina en un contenedor que representa la vejiga, el cual también cuenta con un quinto sensor de osmolaridad y un sensor de volumen adicionalmente. Para poder generar esta osmolaridad a nivel medular, se cuenta con un sistema de vasos peritubulares o de capilares peritubulares, que los vemos acá a nivel de la médula, para generar nuestro sistema de contracorriente. Y adicionalmente también tenemos nuestra hormona antidiurética, la cual la vamos a suministrar sobre nuestro túbulo colector para facilitar la absorción de agua y urea. Para poder controlar y regular la osmolaridad a nivel intersticial contamos con un controlador, el cual está fijado inicialmente en 300 miliosmoles, y debajo de este tenemos tres botones. Uno de ellos nos va a permitir dispensar o proveer de sangre a nuestro glomédulo, el otro nos va a permitir dar inicio a la filtración glomedular, y el tercero nos va a permitir evacuar o vaciar la vejiga para continuar con otro experimento. En la parte más inferior contamos con un tablero de datos con 4 columnas. Una de ellas nos va a permitir registrar el volumen de orina formado para cada actividad y la osmolaridad de esta muestra. Es decir, vamos a poder registrar en estas dos columnas los resultados de las variables dependientes. Y en la tercera columna vamos a tener nuestros cuadros para registrar la osmolaridad que vamos a predeterminar o vamos a fijar en la médula renal. Es decir, los valores de nuestra variable en experimentación, en manipulación, nuestra variable independiente. Y adicionalmente podemos registrar la administración o aplicación de hormona antidiurética. Para guardar los datos tenemos un botón de Record Data. Ya dando inicio a la actividad vamos a colocar o dispensar hormona antidiurética en el túbulo colector para habilitar la absorción de agua y glucosa en el túbulo colector. Proveemos de sangre a nuestro glomédulo, damos inicio a la filtración. Recordemos que la
osmolaridad plasmática es 300 miliosmoles, la misma que resulta acá en nuestro primer filtrado a nivel de la cápsula de Bodman. Este filtrado continúa por el asa de Henle, donde alcanza también o continúa con 300 miliosmoles, alcanzando un equilibrio con la osmolaridad que hemos fijado a nivel del intersticio de la médula renal. Pero cuando este filtrado asciende por el túbulo distal, la osmolaridad disminuye a 100 miliosmoles. Todo este efecto o como resultado de los cambios en la permeabilidad del agua y de los solutos. Continuando con el túbulo colector, el filtrado nuevamente incrementa su osmolaridad cuando se profundiza a la médula. Ya en la vejiga colectamos una muestra de orina cuyo volumen es de 80.57 y su osmolaridad es de 300 miliosmoles. Esta osmolaridad veamos que es similar a la osmolaridad que hemos fijado en el intersticio de la médula renal. Guardamos los datos para poderlos comprobar con los siguientes resultados. Evacuamos nuestra vejiga para continuar con la experimentación. Ahora vamos a manipular o modificar nuestra variable independiente, que es la osmolaridad a nivel del intersticio renal. Esta la llevamos a 600 miliosmoles, simulando un estado de inanición para líquidos, o sea, un estado en el cual ha transcurrido un periodo de tiempo y el modelo en experimentación ha dejado de ingerir líquidos. Como consecuencia de ello, se ha elevado la osmolaridad de los líquidos y la osmolaridad a nivel de la médula renal. Y ya alcanzada esta osmolaridad a nivel de la médula renal, se va a proveer de sangre a nuestra nefrona y damos inicio nuevamente al filtrado del plasma, ¿no? Recuerden que el plasma mantiene un estrecho valor de osmolaridad que es de 300 miliosmoles. Pese a que este valor es de 300 miliosmoles, en el filtrado inicial, cuando este desciende a la médula, donde hemos fijado una osmolaridad de 600 miliosmoles, este filtrado alcanza el equilibrio con el intersticio, llegando a 600 miliosmoles. Pero nuevamente cuando asciende por el túbulo distal, disminuye nuevamente su osmolaridad por los cambios que hay en la permeabilidad para el agua y para los solutos en los distintos segmentos del asa de Henle. Cuando este filtrado nuevamente desciende al túbulo colector, incrementa nuevamente su osmolaridad, alcanzando nuevamente el equilibrio de 600 con la osmolaridad predeterminada para el intersticio medular. Finalmente, cuando ya tenemos la orina formada, tenemos una osmolaridad de 600, similar a la del intersticio que hemos fijado, y un volumen de 40.28, menor al obtenido anterior, que era de 80.57. Para poder comparar los resultados, guardamos nuestros datos y podemos ver acá que al manipular nosotros la osmolaridad, ¿no?, al llevarla de 300 a 600, como cuando el modelo animal deja de ingerir líquidos, la osmolaridad urinaria también se va a incrementar en la misma dirección, en el mismo sentido. Pero en sentido inverso, el volumen de orina va a disminuir. Esto va a permitir a nuestro modelo animal evitar las pérdidas de agua para compensar la falta de ingesta. Para poder comprobar esto, vamos a continuar, ¿no?, manipulando nuestra variable independiente, es decir, la osmolaridad a nivel del intersticio medular. Elevamos esta vez nuestra osmolaridad a 900 para poder nuevamente suministrar de sangre
a nuestra nefrona y damos inicio a la filtración. Entonces, ya regulada la osmolaridad a nivel de la médula renal, en 900, hacemos filtrar nuestro plasma, que tiene una osmolaridad de 300, cae este filtrado con 300 miliosmoles de osmolaridad a nivel de la cápsula y túbulo contorneado proximal, pero cuando desciende este filtrado a la médula y se encuentra con una osmolaridad intersticial de 900, se equilibra, alcanza el mismo valor, y cuando asciende nuevamente por el túbulo contorneado distal, disminuye su osmolaridad, y al descender nuevamente por el túbulo colector, nuevamente incrementa su osmolaridad, alcanzando finalmente la osmolaridad de 900, similar a la que hemos fijado en el intersticio, y la orina alcanza un volumen final de 26.86. Observemos al guardar los datos y poderlos comparar que cuando hemos ido incrementando progresivamente de 300, 600 a 900 miliosmoles la osmolaridad intersticial, nuestra osmolaridad urinaria también ha ido incrementando y nuestro volumen urinario ha ido disminuyendo. Ello comprueba nuestra hipótesis que hemos estado planteando, ¿no? De que a una mayor osmolaridad intersticial, producto de una inanición de líquidos o deshidratación, va a haber un mayor gradiente, y este mayor gradiente va a favorecer una mayor concentración de la orina, una mayor osmolaridad de la orina final y un menor volumen, tratando de evitar las pérdidas por orina. Para terminar de comprobar esto, vamos a elevar aún más la osmolaridad a nivel del intersticio, evacuamos nuestra vejiga y la elevamos finalmente a 1200 miliosmoles. Proveemos de sangre a nuestra nefrona, damos inicio a la filtración. Ya sabemos que el plasma viene con una osmolaridad próxima a 300 miliosmoles, que es la misma a la del filtrado inicial, pero que se incrementa a 1200, que es la que hemos fijado a nivel del intersticio en el asa de Hendlet. Ya sabemos los cambios que suceden en el túbulo distal, y que esta osmolaridad nuevamente se vuelve a incrementar cuando pasa por el túbulo colector, gracias a la acción de la hormona antidiurética y al gradiente osmótico que generan los capilares peritubulares. Finalmente hemos obtenido un volumen final de orina de 16.86, aún mucho menor que en los casos anteriores, con una mayor osmolaridad, similar a la que hemos fijado en la osmolaridad intersticial. Guardamos los datos y podemos anotar acá, ¿no? Entonces, tenemos 4 resultados. Primer valor de osmolaridad, 300 para el intersticio. Para la orina, 300 y un volumen de orina de 80.57. Segundo valor de osmolaridad para el intersticio, 600 para la orina y 40.28 de volumen de orina. Y así vamos incrementando la osmolaridad, incrementando la osmolaridad también de la orina y disminuyendo el volumen de la orina. Esto ha permitido a nosotros comprender cómo el organismo, a través de la reabsorción de agua, permite evitar pérdidas cuando existen estados de deshidratación, ¿no? Y lo contrario sucede cuando existe una sobreingesta de líquidos. Bueno, gracias.